Hola chicos, muy buenos días. Qué gusto saludarles nuevamente. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, pero sobre todo con muchas ganas y ánimo de iniciar un día más de clase. Nos damos cuenta, ya hoy estamos el tercer día de la semana, ya mitad de semana. Entonces vamos a iniciar con mucho ánimo. Recordemos que estamos iniciando un nuevo mes y este mes se llama enero. Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra asignatura de artes y vamos a trabajar con artes. ¿Y qué vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a trabajar con las efemérides de enero. Vamos a recordar un poquito qué son las efemérides. Pero antes vamos a leer nuestra fecha del día de hoy. Hoy estamos miércoles 5 de enero del 2022. Acordemos o recordemos un poquito que las efemérides son aquellas celebraciones que recordamos aquí en México o pueden ser recordadas o celebradas a nivel mundial, es decir, en todo el mundo o en algunos países. En este caso, hay efemérides que suelen celebrarse en la mayoría de los países o en todo el mundo. Una de esas es el Año Nuevo, que iniciamos el día 1 de enero, porque pues cada año se termina y cada año inicia uno nuevo. Entonces, es una efeméride también porque recordamos que hemos iniciado un nuevo año. Otra efeméride también que es muy importante o suele conocerse es la efeméride de los Reyes Magos, el 6 de enero. Hay aquellas personas que suelen recordar mucho a estos personajes que pues son parte de las creencias que tienen las personas. En este caso, pueden ser las personas cristianas, personas católicas, pero ahí no nos vamos a meter, ¿verdad? Específicamente con las creencias. Simplemente es parte de una efeméride que es recordada y también la común o tradicional rosca de reyes, que muchas familias se reúnen para cortarla y sobre todo tener un rato de sana convivencia. También hay otras efemérides como son el 26 de enero, que se celebra el Día de la Enseñanza Gratuita, es decir, la educación es gratuita para todos. En este caso, se da a conocer que todos tienen derecho a poder estudiar o elegir el lugar o institución donde ser educados en la parte de los aprendizajes. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En su libreta de artes, que es la libreta azul, la que comparten con cómputo, van a ustedes a elegir una efeméride y la van a dibujar, la van a recortar, la van a plasmar en su libreta y además la van a decorar con el material que ustedes deseen, pintura, colores, escarcha, papel, con lo que ustedes deseen. Esto no es parte de su portada, sino es una actividad de efemérides. Recuerden que las portadas no es necesario que yo se los diga. Acuérdense que cada mes iniciamos un nuevo mes, debemos hacer las portadas de nuestras libretas para recordar el mes en el que estamos. Esa es una actividad extra de nuestra libreta de artes. Muy bien. Aquí hay otras efemérides que les decía. Aquí podemos ver la muerte de Margarita Maza de Juárez, que es la esposa de Benito Juárez. Tenemos el Día del Periodista, el Día de la Enfermera, aparte del 6 de enero, aparte de recordar que es el Día de Reyes o la tradicional rosca de Reyes, también el 6 de enero está el Día de la Enfermera. El 15 de enero está el Día del Compositor, el Día del Mariachi, el nacimiento de Ignacio Allende, que acuérdense que Ignacio Allende fue parte de la Revolución Mexicana. Se decreta la enseñanza gratuita,
el Día del Nutriólogo, el voto a los mayores de 18 años, el 30 de enero se celebra la paz, la no violencia. Entonces, cualquiera de esas efemérides ustedes pueden elegir y plasmarlo en su libreta de artes. Esa es la primera actividad que vamos a trabajar. Seguidamente tenemos la asignatura de español, que vamos a trabajar en español. Vamos a recordar un poquito acerca de los cuentos. Ayer comenzábamos a ver qué son los libros de cuentos, para qué nos sirven, por qué es importante leer, para qué nos ayuda la lectura. Vimos también los diferentes tipos de cuentos que pueden haber. Entonces, el día de hoy vamos a seguir retomando este tema. Vamos a recordar un poquito la definición de qué es un cuento. Nos dice que un cuento es un género literario, es decir, es un texto, literatura, un texto de ficción, de hechos no reales, de hechos imaginarios, de hechos fantásticos. Se trata de una narración breve, imaginada o inventada por alguien. Esa es la parte importante de un cuento, que es parte de la imaginación, parte de la imaginación. La podemos inventar o podemos basarnos en hechos reales, pero contar esa historia de acuerdo a mi imaginación, ¿sí? Entonces, eso es un cuento. Aquí otra explicación nos dice que nuevamente es una narración breve, es creada por uno o varios autores. Un autor es aquel que inventa, que crea, que imagina y escribe esa historia. Puede basarse en hechos reales, como también ficticios. Ficticios quiere decir imaginarios, inventados, no reales. Y cuya trama, es decir, la trama es de lo que trata, está protagonizada por un grupo de personajes y la mayoría de esos personajes son como que los personajes principales, los que siempre van a estar apareciendo dentro de esta historia. Dice que también están con un argumento relativamente sencillo, es decir, las frases que expresan, el diálogo que expresan los personajes es parte de la historia y muchas veces este diálogo, acuérdense que el diálogo es, habla el personaje, después continúa el siguiente personaje. Entonces hay una comunicación también dentro del cuento. Existen tres partes del cuento, eso no hay que olvidarlo. El cuento se desarrolla primeramente por una introducción. Acuérdense que la introducción es cómo inicia la historia, la parte inicial de la historia. Cómo se presentan los personajes, quiénes son los personajes, de qué va a tratar la historia, qué propósito tiene, qué enseñanza me va a dejar. Después está el nudo, que es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Es decir, como que la parte así como que diríamos más interesante de la historia, donde se da a conocer lo que sucede, el caso. Por ejemplo, Caperucita Roja. Ponemos el ejemplo de Caperucita Roja. El nudo es donde Caperucita Roja va a visitar a su abuelita, pero cuando llega, pues empieza ahí, ¿no? Que le dice que, ¿qué ojos tan grandes tienes, abuelita? ¿Qué orejas tan grandes? ¿Qué dientes? ¿Qué hocico tan grande? Y cuando le dice el lobo, es para comerte mejor. Entonces, ahí ese es el nudo, la parte donde comienza la parte interesante. La introducción, diríamos, en Caperucita Roja, que es que pues Caperucita es una niña, que su mamá la manda a llevarle de comer a su abuelita porque estaba enferma, le da comida, se va por medio de un bosque y ¿dónde comienza el trama? Entonces, es decir, que comienza cuando el lobo feroz primero la intercepta, le pregunta que hacia dónde va y después es donde comienza ya la parte más interesante, diríamos, interesante, donde ya
el lobo pues comienza a preguntarle y en ese caso después intenta comer a Caperucita Roja. Y el desenlace, ¿cuál es el desenlace? Es la parte donde ya está finalizando el cuento, cómo termina el cuento, qué sucede con los personajes principales, qué pasa, qué solución se le da al cuento. En este caso sabemos que el lobo, pues, lo atrapa el cazador, hay en diferentes versiones, uno donde lo encarcelan, otros donde lo llevan a un zoológico. Entonces hay diferentes desenlaces, diferentes finales para cada personaje. Eso es la parte o las partes que conforman al cuento. Introducción, o también le llamaríamos, inicio, el nudo, también llamado desarrollo, y el desenlace o final o cierre de mi cuento. Pero no hay que olvidarnos, introducción, nudo y desenlace. Esas tres partes importantes que van a conformar a todo cuento de diferentes hechos o sucesos. Aquí nos dicen que existen diferentes tipos de cuento, que es lo que les decía. Los cuentos maravillosos, los cuentos de ficción. Ficción es cuando, por ejemplo, nos hablan de naves espaciales, donde llegan los marcianos. Los cuentos de terror, donde aparecen fantasmas, monstruos. Los cuentos realistas, pues en este caso, donde los personajes pueden ser personas reales, como que, por ejemplo, en el caso de Ricitos de Oro, que pues era una niña, los osos eran, pues realmente eran reales los osos. En este caso, por eso se le llaman cuentos realistas. Los cuentos policiales, los de policías contra ladrones, ¿no? De donde tienen que atrapar a un delincuente, pueden ser personajes creados por personas o pueden ser también, el ladrón puede ser algún animalito. Entonces, acuérdense que los cuentos, la gran mayoría pueden ser actuados por personajes llamados animalitos. Entonces, pueden ser animales o pueden ser personas. Los personajes, que son los que actúan en la historia. Y también tenemos los cuentos fantásticos, que también estos cuentos fantásticos pueden ser los cuentos infantiles. Muchas veces los cuentos maravillosos y cuentos fantásticos también se le da el nombre de cuentos infantiles, porque está dirigido específicamente a una comunidad, en este caso a los niños, como es el de Caperucita Roja, Ricitos de Oro, por ejemplo tenemos a otro, El Patito Feo. Esos son cuentos fantásticos donde entran los animalitos que hablan, donde pueden haber castillos. Entonces, esos cuentos fantásticos o maravillosos también se le va a dar el nombre de cuentos infantiles, ¿sale? Pues para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Y qué van a hacer ustedes en esta actividad? Van a elegir ustedes un cuento, el que ustedes tengan en casa, si tienen algún cuento en casa o pueden investigar algún cuento en internet. Le van a pedir a mamá que les ayude a leer este cuento o algún familiar que tengan en casa. Pueden turnarse, comienzan a leer ustedes la primera página, mamá les lee la segunda y así sucesivamente, hasta que terminen de leer el cuento. Seguidamente, una vez que ya hayan terminado de leer el cuento, en su libreta de español, la libreta azul fuerte, van a copiar estas 5 preguntas. La primera les pide nombre del cuento. Por ejemplo, yo aquí puse el cuento de Ricitos de Oro. Yo pondría Ricitos de Oro. ¿Qué personajes se presentan en el cuento? Ricitos de Oro, mamá oso, papá oso y bebé osito. ¿De qué trata la historia? Pues Ricitos de Oro llegó a la casita, primeramente probó la sopa,
de mamá osa, de papá oso, pero le gustó la del bebé osito. Y después finalmente, después de probar las camas también de mamá oso, papá oso, al final probó el de bebé osito y se quedó dormida. Cuando llegaron los osos se dieron cuenta que Ricitos de Oro estaba dentro de la casa. Y cuando ella despertó, pues se asustó. O algo breve que ustedes me puedan poner de qué trató la historia. Tipo de cuento al que pertenece. En este caso, Ricitos de Oro es un cuento infantil. Si yo hubiera leído de Policías y Ladrones, sería un cuento policial. Si hubiera yo leído de monstruos, sería un cuento de terror. Entonces, ese es el tipo de cuento. Y para finalizar, ustedes van a elaborar un dibujo representativo del cuento que leyeron. Yo podría dibujar a Ricitos de Oro y pongo Ricitos de Oro. Que si leí Caperucita Roja, puedo dibujar a Caperucita Roja. Entonces, un dibujo relacionado al cuento que hayan leído. Entonces, esa es la actividad que van a realizar en su libreta. Muy bien. Y ya para finalizar, vamos a trabajar nuestra última asignatura, que es matemáticas. Retomando un poquito acerca del conteo, ya vimos aquí la suma, ya vimos la resta y también ya vimos el valor de la unidad y la decena. Entonces vamos a seguir trabajando un poquito con los problemas de conteo. Primeramente quisiera que pues conociéramos un poquito ¿qué es el razonamiento? ¿Y para qué me va a servir el razonamiento? Nos dice aquí que el razonamiento permite al hombre aprender, conocer y en general a dar uso a su actividad cognitiva, es decir, a nuestro cerebrito. Razonar significa hacer trabajar, pensar, hacer pensar a nuestra mentecita para poder solucionar un problema de la vida cotidiana, un problema de matemáticas, como en este caso es el contar, resolver una suma, una resta, seguir un patrón, es decir, si primero iba un círculo, después un cuadrado, ¿qué debe continuar? Eso es el razonamiento, es cómo yo le voy a dar una solución, una respuesta a algo. Es la parte del razonamiento. Y ustedes que ya están en primero, están comenzando a como que ampliar un poquito más, a generar un poquito más su razonamiento para poder darle solución a diferentes tipos de actividades o problemas que se les presentan en la escuela o en la vida cotidiana. El razonamiento lógico-matemático nos dice que es el proceso mental. Siempre nuestro cerebrito es el que va a trabajar para poder darle solución a algo. En este caso, a problemas específicos con los números, porque de ahí proviene la parte matemática. Números, cuentas, figuras geométricas, tipos de líneas. Nos dice que todo contenido matemático desarrolla la capacidad de razonamiento lógico-matemático para la resolución de problemas. ¿Por qué les leo esta pequeña definición? Porque lo que quiero que ustedes entiendan es que todos podemos razonar, todos pensamos, que a veces nos cuesta un poquito a unos que a otros, es decir, se nos hace un poquito más difícil, pero si le echamos muchas ganas, vamos a poder entender lo que me están pidiendo resolver. No hay que desesperarse, pero siempre hay que buscar una solución. Entonces, les invito para aquellos que aún se les dificulte el conteo a seguirlo practicando para poder ya cuando yo les marque más ejercicios no sea algo difícil para ustedes, sino al contrario, con la práctica vayan mejorando su razonamiento lógico matemático. Y para finalizar con las actividades, vamos a trabajar en nuestro libro de matemáticas C, matemáticas, la página 37. Este es de razonamiento y sobre todo de
conteo. Aquí nos piden observar primeramente la imagen que tenemos aquí. Nos dicen que en este caso el tema se llama las estampitas y nos dice que Carlos y sus amigos coleccionan estas estampitas. Todas esas estampitas o figuritas que vemos aquí son lo que Carlos junto con sus amigos coleccionan. Pero, ¿qué sucede? Aquí hay unas 3 preguntitas que nos están dando. Dice, anota cuántas le faltan a cada uno para tenerlas todas. Primeramente tenemos que contar cuántas estampitas deben de tener todos. Aquí nos dicen que hay, si contamos, hay 5, 10, 15 estampitas. Dice, anota cuántas le faltan a cada uno para tenerlas todas. En este caso, dice la primera niña, yo tengo 6, me faltan, ¿cuántos le faltan a ella para llegar a 15? A este niño, ¿cuántos le faltan para llegar a 15? Tiene 9, pero ¿cuántos le faltan para 15? Ella tiene 4, ¿cuántos le faltan para 15? Y ese niño tiene 12, ¿cuántos le van a faltar para 15? En esos recuadros ustedes van a colocar las cantidades o el número de estampitas que les estén haciendo falta. Después dice, ¿cómo supieron cuántas estampitas les faltan? Les faltaban. Contando, restando, sumando, ustedes ahí van a responder cómo ustedes descubrieron cuántas les hacían falta a cada uno. Y el último dice, aquí mismo van a responder la pregunta, ¿eh? Y lo último nos dice, si tuvieras que juntar 20 estampitas, ¿cuántas le faltarían a cada uno? Es decir, si ahora en lugar de 15 deben de tener 20 estampitas, ¿cuánto le faltaría a cada uno? Podemos poner a la primera tanta cantidad, al segundo tanta cantidad, a la tercera tanta cantidad y al último le faltaría tanta cantidad. Entonces hay que responder estas 2 preguntas aquí mismo en los espacios en blanco. Esa es la única actividad que vamos a hacer en matemáticas. No se les olvide enviarme sus tareas que son parte también de la clase del día de hoy. Entonces, las actividades a mandar el día de hoy solo es la efeméride, que hayan elegido, la actividad de su cuento, leer su cuento, responder esas preguntas, esas 5 preguntas, y esta actividad de matemáticas. 3 actividades nada más para el día de hoy. Entonces, sí les pido mucha responsabilidad y enviar sus tareas completas en tiempo y forma. Muy bien, chicos, pues hasta aquí hemos finalizado con la clase del día de hoy. Ya mañana nos vemos en la clase de Zoom, así que mañana vamos a echarle también muchas ganas para poder iniciar un día más de clase. Pues hasta aquí les dejo, que tengan un bonito día, nos estamos viendo hasta el día de mañana. Hasta luego.